Efesios capítulo 2. Esto es la segunda parte. Nosotros comenzamos. ¿Alguien se acuerda de qué estuvimos hablando el domingo pasado? El hombre sin Dios es muerto. El hombre sin Dios, la condición del hombre sin Dios. Y específicamente una de las cosas que más hablamos es que el hombre sin Dios, el hombre, la mujer, la humanidad sin Dios está muerta espiritualmente, ¿verdad? Y estuvimos reflexionando de varias de las cosas que tienen que ver con esa condición que es sumamente grave y que es importante que cada tanto meditemos en eso y nos quedemos en eso, porque muchas veces terminamos minimizando el pecado y minimizando también las consecuencias de ese pecado y el daño que nos hace a nosotros. Y en el capítulo 2, versículo 4, hace un quiebre importantísimo, que es quizá uno de los quiebres centrales que va a definir el resto de la carta de Efesios, y comienza diciendo así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces lo que vamos a estar reflexionando hoy en cuanto a estos mensajes, en cuanto a estos versículos, tiene que ver con la respuesta de Dios a nuestra condición. Vemos que el hombre por fuera de Dios está muerto. Pero Dios no nos ha dejado en esa condición. Dios nos ha dado una respuesta. Dios respondió, Dios fue movido a actuar en base a vernos en esa situación de muerte espiritual y de completa desesperación y de completa perdición. Dios actuó. Y por eso en otro mensaje que una vez hice, en el cual no era solamente un estudio de este pasaje, pero sí terminaba en la conclusión de este pasaje, le había llamado el gran pero de Dios. ¿No? Porque comienza con esta declaración que es rotunda, es categórica, dice, pero Dios. Y muchas veces cuando en la Biblia aparece un pero Dios, que esta frase aparece muchas veces, lo tenemos que imaginar así como una fuerza que viene, es arrolladora, es imparable. Porque podemos describir un montón de problemas, podemos describir un montón de situaciones, que parecen gigantescas. Pero cuando la palabra de Dios nos dice, pero Dios, tal cosa, significa que no importa lo que había antes, Dios lo puede y lo quiere cambiar. Y Dios va a accionar de una manera en la cual todo sea diferente. Entonces, lo que nosotros vemos es que lo que Dios hizo, a pesar de nuestra situación, podemos ver acá más adelante que Él dice acá, por gracia sois salvos. Dios en nuestra condición de perdición, Él nos salva y lo hace de tres maneras principalmente. A ver, ahí dice, ¿qué es lo primero que hace ahí? Dice, pero Dios que es tan rico en misericordia, dice, ¿qué es lo que hizo? Nos dio vida. Excelente. Nos dio vida con Cristo. Y esto es una respuesta directamente opuesta, ¿no? Porque pasábamos de meditar en cómo nuestra condición sin Dios, nosotros estamos muertos, y dice que Dios nos dio vida. Para no quedarnos solamente con el bajón de la primera parte, hablamos un poquito de la esperanza, ¿no? Hablamos un poquito de cómo si nosotros vamos a Cristo, Él nos da vida, cómo Él está deseoso de darnos vida, y cómo alguien que está muerto no puede andar pidiendo, no puede andar haciendo algo para resucitar. Es Dios quien nos tiene que dar vida. Y acá está la respuesta. Pero Dios, mientras nosotros estábamos muertos, estando muertos en nuestros pecados, Él vino y nos dio vida. Y esto es algo importantísimo que nosotros podemos entender, que para aquellas personas que estamos en Cristo, por aparte dice, nos dio vida con Cristo. Para aquellas personas que nosotros conocimos a Jesús,
que nosotros dimos ese paso de pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Esto es importantísimo. Nosotros no comenzamos meramente un nuevo estilo de vida. Nosotros no comenzamos meramente un cambio de conducta. Nosotros no comenzamos solamente un esfuerzo de mejorar o dejar cosas atrás, aunque todo eso es parte de la vida cristiana o la vida de un verdadero cristiano. Todas esas cosas son secundarias y son consecuencia a raíz de que ahora antes nosotros había muerte, espiritualmente estábamos completamente, decíamos el domingo pasado, la palabra no era apático, era indiferentes, porque no había una vida espiritual ahí que pudiera reaccionar ante la realidad de Dios. Y ahora, para aquellos que están en Cristo, hay vida. Esto es un gran misterio. ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es el versículo más conocido de toda la Biblia? Juan 3:16, ¿no? Uno podría argumentar, podría decir, el Salmo 23, todo, pero Juan 3:16 en general. Es Juan 3:16, lo estamos agarrando en el medio de una conversación de Jesús. Podríamos decir que Juan 3:16 es hermoso, pero hoy en día para nosotros debemos decir, bueno, es como las bases de la fe, ¿no? Es como las bases del Evangelio, ¿no? Por tanto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y eso fue en medio de una conversación que Jesús estaba teniendo, no con alguien, con alguien así cualquiera que nunca había ido a la sinagoga, que nunca había aprendido nada de la ley. ¿Se acuerdan con quién estaba hablando? Con Nicodemo. ¿Y quién era Nicodemo? Nicodemo no era sacerdote, pero era uno de los fariseos así como de mucho prestigio, uno de los maestros de la ley. Era un gran maestro de la ley. Y unos versículos antes, Jesús le habló de la necesidad de un nuevo nacimiento, de que aquellos que realmente llegan a comprender lo que el nuevo pacto llegaba a ser, la venida del Mesías llegaba a ser, era venir a ofrecer libertad de los romanos. No. ¿Venía a ser una reforma religiosa? No. Se podría argumentar que algunas de esas cosas eran necesarias, eran elementos. Pero Jesús siempre quería, todas las secundarias no, entendamos lo que está en el centro. Entendamos lo más importante. Entendamos de qué se trata las buenas noticias que he venido a traer y que Jesús mismo es la buena noticia. El hecho de que la forma de poder ser parte y entrar en el reino de Dios es naciendo de nuevo. Y esta idea que Jesús dice que es la base del reino de Dios, a Nicodemo, un maestro de la ley respetado por todos, lo dejó completamente confundido. Entonces no pensemos que esto de que Él nos dio vida, nos dio una nueva vida, es algo así nomás. Porque muchos de nosotros nos aprendimos Juan 3:16 de memoria, sabemos que Él nos da una nueva vida, hablamos, hasta ahí en discipulado hablamos hoy que se llama la nueva vida en Cristo, pero asociamos mucho más esto a esta idea de comenzar un nuevo estilo de vida. Y el nuevo estilo de vida hay que comenzarlo. Pero el tema es que ese nuevo estilo de vida te vas a frustrar una y otra vez si lo que no hay de base, lo que no hay detrás, lo que no está en la raíz, es una vida nueva. Si yo agarro una planta, en casa tenemos un montón de macetas que nos dejó ahí la persona que vivía antes, que no son macetas, son tachos. Y están todas completamente muertas, porque nunca les dimos corte, y bueno, no sé, la sequía, todo culpa de la sequía. En fin. Ahora, ¿qué tal si yo veo ahí una de esas que ni hojas le quedan para caerse? O sea, es una tristeza aquello. ¿Qué pasa si yo voy a un vivero y le pido, mira, dame esta misma planta así que yo la tengo allá, ¿no? Y me la traigo a casa y agarro esa planta completamente seca y a la nueva yo agarro un gajito o agarro un par de hojas, una ramita así chiquita, la corto y se la injerto a esa planta que tengo en casa. Pero se la injerto profesionalmente. Así, ¿no?
Le hago un tajito en el medio, le corto, la pongo ahí, le pongo así como el fertilizante, le pongo una gasita, le pongo la cintita y empiezo a regar la planta. ¿Qué va a pasar ahí? Absolutamente nada. Porque ¿qué está muerto, sin vida? La raíz. La raíz está completamente muerta. Entonces, lo único que puede prosperar es cuando yo, si voy a hacer un injerto, que eso es una imagen que la palabra de Dios usa, pero para hablar de otra cosa, la gracia es que estoy injertando algo que en realidad se tiene que sumar a donde está la verdadera fuente de vida. Entonces, muchos de nosotros nos frustramos en nuestra vida cristiana porque lo que estamos tratando de hacer es cambiar de afuera hacia adentro. Estamos queriendo injertar cosas. Vos no tuviste un encuentro verdadero con Dios. Vos no le pediste perdón a tus pecados en serio. Solamente te pones a hacer excusas con Dios. Vos no le pediste con desesperación a Dios. Dios, dame esa vida, necesito, Padre, dame el Espíritu Santo que mora en mí para cambiarme, para transformarme, me arrepiento. Yo creo, pongo mi fe en que la muerte de Jesús por mis pecados en la cruz hace 2000 años atrás fue para mí y es efectiva para perdonarme y para salvarme hoy, y me voy a aferrar a eso como la esperanza y el ancla de mi vida. Sino que simplemente decimos, bueno, yo soy espiritualmente curioso, así que voy a empezar a ir a la iglesia. Yo soy una buena persona, así que bueno, que para estas cosas así más espirituales quizá le voy a sumar leer un devocional ahí, todos los días, o bueno, cuando me pinto, cuando sienta que lo necesite. Cuando me sienta así medio bajoneado, bueno, una lectura ahí para levantar un poco los ánimos. ¿Qué estamos haciendo, hermano? Estamos tomando cosas que en sí son buenas y son necesarias y las estamos queriendo injertar en una raíz muerta. Entonces lo que nosotros necesitamos es ese gran pero de Dios que viene y dice, te doy vida por gracia, y dice, solamente por gracia son salvos. Lo dijimos la vez pasada, es una obra de Dios, la salvación es del Señor. Dijo irónicamente Jonás, ¿se acuerdan ahí al final de su oración en el capítulo 2? Cuando él se estaba completamente engañando y termina diciendo, la salvación es del Señor. Pero dijo una gran verdad, a pesar de que su corazón estaba engañado. Si no se acuerdan, no importa, vayan a ver la serie de Jonás, que está en YouTube hace unos meses atrás. La salvación es del Señor. Y Él es quien viene y nos da vida. Y a partir de esa vida que nos da, es que una nueva vida empieza a crecer, empieza a desarrollarse. Una vida con Cristo. Y lo segundo, ¿qué es lo segundo que ven ahí en el pasaje? Nos dio vida y Bueno, vuelvo, yo cuento con que ustedes estén ahí, estén en sus Biblias, pero dice, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos levantó de los muertos, según la versión, pero nos resucitó. Bueno, uno podría argumentar que Pablo se está repitiendo, ¿no? Porque nos dio vida, nos resucitó. En sí uno podría decir que es la misma idea, porque cuando Jesús resucita a alguien le está dando vida. Pero creo que la gran diferencia es que en el resucitar, en el dar vida, hacemos este énfasis en el nuevo comienzo, ¿no? Para aquellos que están en Cristo es una nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En ese nuevo comienzo, pero juntamente con Él nos resucitó, nos levantó de los muertos, nos está también recordando, nos está identificando, que aparte dice juntamente con Él, nos está recordando que lo que pasó en nosotros es lo mismo que pasó con Cristo Jesús. De que nosotros nos estamos identificando y todas estas cosas nosotros las recibimos en Él. ¿Se acuerdan toda la lista de bendiciones espirituales en los lugares celestiales que tenemos en Cristo? De la misma manera, nosotros fuimos resucitados con Cristo y no lo trata acá, pero también nuestro cuerpo físico será en un futuro resucitado cuando Cristo vuelva. Entonces, acá el énfasis que también está haciendo ese contraste con nuestra vida vieja, esa vida de muerte, esa vida en la cual antes nosotros obedecíamos. Bueno, pueden volver a ver los pasajes del 1 al 3.
obedecíamos nosotros a nuestros deseos, a la carne, al dominio de Satanás, completamente esclavos al pecado. Y dice, y ahora ustedes de eso ya no le pertenecen más y ahora tienen una vida nueva y diferente. Ahora volvieron a la vida. Es un énfasis, es un concepto similar, pero tiene un énfasis diferente. El resucitar, cuando hablamos de que alguien resucita, siempre nos vuelve a hacer ese énfasis de que estaba muerto, ¿no? Y lo siguiente, ¿qué es lo siguiente que dice? Asimismo nos sentó o nos hizo sentar en los lugares celestiales y de vuelta con Cristo Jesús. Entonces nos sentó en lugares... No me entra. Celestiales. Nos sentó en lugares celestiales. Bueno, y acá. Acá tenemos que recordar un poquito, porque este concepto en los lugares celestiales, ¿qué significa que nos sentó en los lugares celestiales? Es como raro, ¿no? Pero siempre la Biblia nos ayuda a interpretarla a sí misma. ¿Escuchamos en algún momento antes esto de los lugares celestiales? En esta serie de Efesios le voy dando pistas. En la Biblia seguro que sí, pero además en Efesios. Y estamos en el capítulo 2, ¿dónde lo podemos haber escuchado? En el capítulo 1, hermano, sí, tremendo. Punto para decir. En el capítulo 1, ¿qué cosas están en los lugares celestiales en el capítulo 1? Las bendiciones. ¿Y se acuerdan? ¿Y qué habíamos hablado de las bendiciones? ¿Cuántas bendiciones tenemos nosotros en los lugares celestiales? 1, 10, 5, 20 o todas. El capítulo 1 dice que en Cristo hemos recibido toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y estuvimos hablando que los lugares celestiales tienen que ver, es de vuelta, nosotros muchas veces pensamos esto, ¿no? Pensamos en el cielo y nos imaginamos, no sé, ahí como andar boyando entre las nubes, ¿no? Y claramente hay una intención por la cual, metafóricamente, nosotros miramos hacia arriba y porque tiene que ver con la autoridad de Dios, de que dice que su trono, que a los pies de su trono está toda la tierra, ¿no? Pero él está hablando de... es como la dimensión espiritual donde habita Cristo hoy resucitado. Y una pista, no puede ser solamente así una cuestión etérea, sin nada corporal. Porque ¿quién está ahí? Que lo acabo de decir, ¿quién está en los lugares celestiales? Cristo. ¿Y Cristo está en los lugares celestiales como espíritu? No, porque Él resucitó físicamente y cuando ascendió al Padre, ascendió en su cuerpo físico, de carne y hueso. Entonces no estamos hablando de fantasmas por ahí que andan volando, ¿no? Estamos hablando de un lugar, los lugares celestiales. La Biblia no usa esta palabra, pero hoy más comúnmente a veces hablamos de otra dimensión, ¿no? Podemos pensar en el cielo como en otra dimensión, en la cual, porque imaginemos una parte de Jesús, cuando después de Jesús resucitado, en su cuerpo resucitado. Dice la palabra de Dios que estaban los discípulos ahí todos reunidos y de repente apareció Jesús en medio de ellos, ¿no? Y la puerta estaba, y aparte nos aclara, la puerta estaba trancada. Entonces ese cuerpo resucitado es un lugar especial y esta dimensión celestial es la cual nos dice que nosotros ahí tenemos todas las bendiciones y además nuestro ser, de alguna manera que no lo entendemos, de vuelta, hermano, hay muchas cosas en la Biblia que no tenemos por qué entender, pero nos tiene que llevar a maravillarnos y adorar a Dios. De alguna manera en la cual nosotros no lo terminamos de entender, no nos habla solamente que en un futuro estaremos nosotros con Cristo en los lugares celestiales, viviendo para siempre en nuestros cuerpos resucitados. Bueno, para siempre no, hasta que Él haga los cielos nuevos y la tierra nueva. Sino que además dice que hoy, en este momento, nos sentó, está en pasado eso. Entonces está hablando que nosotros posicionalmente en Cristo, a través de lo que Cristo hizo, como nosotros estamos con Cristo, ahora nosotros estamos sentados con Él. ¿Y en dónde se sienta Jesús? ¿En dónde? En los tronos. Perdón, no escuché otra cosa que dijeron, pero Jesús se sentó en el trono y específicamente nos dijo en el capítulo 1 y en varias otras partes de la Biblia, se sentó en su trono a la diestra del trono de Dios.
Y entonces nos está diciendo que si nosotros también estamos sentados juntamente, o sea, al lado de Cristo en los lugares celestiales, significa que nosotros también tenemos entonces los tronos en los lugares celestiales. Y de esto nos habla en Apocalipsis. En Apocalipsis nos dice que en un futuro nosotros, los que somos hijos de Dios, vamos a ayudar a Jesús a juzgar al mundo, pero además también vamos a gobernar con Él por la eternidad. Que es exactamente la intención de Dios en Génesis. Cuando Dios crea los cielos y la tierra y coloca al hombre y a la mujer, les dice, ahora ustedes gobiernen sobre toda la tierra, gobiernen sobre animales, sobre peces, sobre pájaros, y llenen la tierra y tengan dominio sobre ella. Entonces vemos que en Cristo, a partir de ahora, en esto que a veces le llamamos el reino del ya, pero todavía no. Significa que hay muchas de estas cosas que se van a cumplir de una manera más perfecta cuando Cristo vuelva, pero la palabra de Dios nos dice que en un sentido espiritual Él ya nos sentó en esos tronos para gobernar con Él. Esto es tremendo, hermanos. Esto es tremendo. Quiere decir que cada uno de nosotros, y acá vuelve a tomar sentido, algo que también nos habla en el capítulo 1, que nos habla de la herencia que nosotros tenemos con Él, que somos coherederos con Cristo. Yo hago toda esta referencia al capítulo 1 porque quiero que veamos que el pensamiento de Pablo es una línea, está todo ligado, todo lo que él dice tiene una consecuencia y está conectado con algo anterior. Pablo no empieza a tirar cosas hacia el azar. Por eso las cartas paulinas son hermosas de predicar. Porque nos ayuda a ver más bien claramente cómo la Escritura está completamente conectada. Entonces vemos que nosotros juntamente con Cristo estamos sentados en los lugares celestiales y además Eva le está hablando esto del reino que todavía, de que ya, pero todavía no. El reino de Dios ya se instauró. Jesús dijo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, y lo dijo después de resucitar. Por tanto, vayan, porque yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la autoridad de Cristo ya es manifiesta, aunque todavía está el príncipe de la potestad del aire, que es la frase que usa en el versículo 2 y 3, que lo vimos el domingo pasado, el cual todavía está haciendo caos en este mundo. Pero lo tremendo es que nosotros también, juntamente con Cristo, tenemos también autoridad para frenar los ataques del enemigo, para decirle al enemigo, no, basta, yo ya comencé mi nueva vida, o yo puedo ayudar a otros hermanos a que sean libres de los ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque Cristo también nos está compartiendo de su autoridad, porque Él se sentó en el trono a la diestra de Dios y nos ha sentado con Él, Dios, en esos tronos. Esto es un misterio. Yo se lo estoy predicando, yo todavía no lo entiendo. ¿Puedo ser sincero con ustedes? Yo no lo entiendo. Pero lo que puedo decirles es, mira, dentro de lo que no lo entiendo, yo puedo estar seguro de lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice que esto no es solamente una realidad futura, sino que de alguna manera misteriosa ya está pasando, porque Cristo ya resucitó, porque Cristo ya venció el pecado, y Cristo ya venció la muerte y ya venció a Satanás. Y va a haber un momento así en el futuro donde esa victoria se va a hacer más evidente, se va a hacer completa y va a ser final. Pero Él ya no sentó en lugares celestiales. Y una y otra vez vengo diciendo, porque miren cómo lo marca acá, ¿no? Estas tres cosas nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, Jesús. Este con Cristo también Pablo lo retoma del capítulo 1, donde dice que todas las bendiciones espirituales las tenemos en Cristo. Ahora, y marqué acá el volver al capítulo 1, versículo 19 y 20, porque también quiero que veamos otro paralelismo que hay con esta prega que hace 2 domingos atrás, donde cerramos la oración final del capítulo 1 de Pablo, donde él ora para que podamos experimentar el poder de Dios. ¿Se acuerdan? Entonces él dice en el versículo 19, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la diestra de Dios. Entonces, esta es otra forma en la que Pablo sigue reafirmando de que el poder de Dios
está con nosotros para darnos vida, resucitándonos y sentándonos a la diestra de Dios, a nosotros también, porque es el poder de Dios que actúa en nosotros. ¿Vieron qué impresionante? Así estos pequeños versículos de Efesios, qué apasionante que es la palabra de Dios cuando decimos, che, vamos de a poquito a ver algunas palabras, a ver algunas cosas. Entonces Dios nos dio vida, nos resucitó, nos sentó en los lugares celestiales a través de su poder que obra en nosotros gracias a Cristo, porque nosotros quedamos unidos a Cristo cuando Él nos dio vida. Entonces, ¿qué significa esto? Fuera de Cristo, sin Cristo, no hay vida, no hay resurrección, no hay poder. Por eso el centro del Evangelio, nunca, hermanos, dejen que de ninguna forma, de ninguna manera, ningún predicador trucho ahí de TikTok o de Instagram o nadie les quiera sacar el centro de hacerles creer que hay algo más importante que la persona de Jesús. No hay mayor meta, no hay mayor logro, no hay mayor hermosura, no hay mayor profundidad que meditar en el Evangelio. Pero este pasaje nos ofrece algo más. Y yo acá hice un poquito de trampa y estamos viendo este pasaje un poco fuera de orden. Pero este pasaje nos da dos cosas más. Nos da el por qué Dios hizo todo esto y nos da el para qué. El por qué mira a la motivación del pasado, ¿no? Y el para qué mira al propósito futuro, o presente y futuro. Lo que sabemos hasta ahora, lo que vimos hasta ahora, ¿qué es lo que Dios hizo? ¿Cómo respondió Él a nuestra condición de muerte fuera de Dios? Pero ahora vemos también, para Pablo es importante contarnos la motivación de Dios. ¿Qué fue lo que lo hizo? ¿Y qué nos dice ahí en el versículo 4? Dice, Dios es rico en misericordia. La palabra misericordia significa, a diferencia de la palabra gracia, que ya la vamos a ver, una buena de diferenciación entre las dos, si bien son muy parecidas y está bien que a veces las usamos intercambiablemente, es que la misericordia es no recibir el castigo que merecemos. ¿No? Cuando alguien tiene misericordia, yo tengo misericordia con mis hijos, es que se portaron mal y yo los tendría que poner en penitencia y les digo, no, mirá, no vas a recibir este castigo, no porque te lo merezcas, sino porque yo soy tu padre y no es, bueno, yo no soy bueno en el sentido así perfecto, pero quiero mostrarle el carácter de Dios. Entonces muchas veces le explico que él merecería un castigo, una penitencia, pero que esta vez no se lo voy a dar porque le voy a estar mostrando lo que es la misericordia. La diferencia con la gracia es que la gracia actúa de manera positiva, la gracia nos da lo que no merecemos recibir. ¿Se ve la diferencia? Una no nos da el castigo que sí merecemos, la otra sí nos da, la gracia sí nos da la bondad que no merecemos recibir. Y esto fue, por ejemplo, el otro día, también para usar el ejemplo de mis hijos y que veamos la diferencia, el otro día les encantó jugar con la cinta métrica de la caja de herramientas. Y tenía dos, y una la rompieron. Ahí yo me puse, en estricto, no toquen lo que quedó, ¿no? Me vayan a romper la cinta métrica, después no tengo el piripicho para sacarla y no puedo medir las cosas. Ahora que estoy empezando a hacer cosas en la casa, es impresionante. Bueno, en fin, necesito medir, entonces, necesito tomar medidas. Entonces, pero le encanta, se iban y me la robaban de la caja de herramientas y sí, andaban ahí tomando medidas ellos. El otro día pasé por ahí por Paprika y vi que había unas cintas métricas, no eran ni de niño, eran bastante bien las cintas métricas, estaban 50 pesos cada una. Y una cinta métrica de metal, todo así, 50 pesos. Está bueno, y compré dos para ellos, una para cada uno para que no se peleen, ¿no? Entonces llegué a casa y le estaba medio intenso. Yo le dije, bueno, si aguanten, pórtense bien, que cuando lleguemos a casa habrá una sorpresa. Y cuando llegamos a casa, me dice, papi, ¿cuál era el premio que me ibas a dar? Le dije, no. Le digo, lo que te voy a dar no es un premio. ¿Sabes por qué? Porque ustedes en realidad no se estaban portando bien. No es un premio. Lo que te voy a dar es un regalo de gracia porque te amo mucho. Que no tiene nada que ver con que vos te lo hayas ganado como premio por portarte bien, porque dicho sea de paso no te portaste bien. Entonces se lo di. Y hablando, no sé ahora si se acordara, pero creo que por lo menos en el momento le quedó claro. Que era un regalo que no tenía nada que ver con su conducta. Entonces,
Entonces, esas diferenciaciones a veces son buenas. Y muy importante, hermano, también sí, practicar la disciplina y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, en fin. Pero entonces Dios es rico en misericordia. Significa que nosotros merecíamos, si estamos muertos por nuestros delitos y pecados, ¿qué merecíamos? Seguir muertos en nuestros delitos y pecados y llegar al juicio final y que Dios nos juzgue por esos pecados. Pues somos nosotros los que pecamos. Ahí, estando muertos en nuestros delitos y pecados, es donde más utilizamos nosotros el libre albedrío. Porque somos libres para elegir y elegimos diferentes formas de pecar, así como si fuera un menú interminable de opciones. Y todos los días nos levantamos y nos ponemos a elegir nosotros formas de pecar. Y formas de rebelarnos en contra de Dios. Pero Dios es tan bueno y dice, tan rico en misericordia. Y rico a la forma de la riqueza de un rey que es dueño del universo. Rico que su misericordia desborda por doquier. Él es tan rico en misericordia, que su misericordia es tan grande que de su naturaleza, de su carácter, que es misericordioso, te voy a dar vida. Porque no lo merecemos y es bueno. Y claramente ahí también está el concepto de la gracia. Y después nos dice, por su grande amor. Entonces, para marcarlo acá, ¿no? Él que es rico en misericordia por su gran amor, y acá agrega con que nos amó, por su grande amor. Hermano, muchas veces nosotros vivimos o nos sentimos en nuestra relación con Dios como que Dios ofreció un camino de salvación, Dios ofreció una forma de llegar a tener nuestros pecados perdonados, porque es Dios y como que no le queda otra, ¿no? Es así, Dios describe que, bueno, Dios es misericordioso y es su carácter, entonces nos tenía que amar. O nos tenía que ofrecer así esta forma de salvación, porque está. Y eso inconscientemente, estoy hablando de sutilezas, pero que a veces si examinamos nuestro corazón puede haber cosas de eso en nosotros, ¿no? Eso yo muchas veces le he dicho, ¿no? De muchos cristianos que creen que son salvos por gracia, está bien, hasta que yo me entregué a Dios, a Él me perdonó, ¿no? Pero después, bueno, sí, ¿qué tanto Dios me ama? Va a depender de qué tanto yo me ponga las pilas. Va a depender de qué tanto yo obre, de qué tanto yo haga. ¿Y eso qué pasa? Cuando volvemos a pecar, no nos sentimos dignos. Cuando pecamos, en vez de arrepentirnos, nos queremos nosotros autoflagelar y queremos decir, uy, no, yo ahora por 2 semanas no me puedo aparecer por la iglesia porque soy un pecador. Y la vez que te apareciste en la iglesia, ¿qué te pensabas que era? Igual de pecadores. Y Jesús dijo, yo no vine a sanar a los sanos, un médico no viene para los sanos, viene para los enfermos. Jesús no estaba diciendo que había sano y había enfermo, están todos enfermos. Lo que quería decir era que aquel que no reconoce su condición, pero el que reconoce su condición es el que más pronto está para poder encontrarse con el médico. Entonces, me estoy yendo por las ramas. Por su gran amor, y nos aclara, con el que nos amó. Dios es amor, y el amor de Dios también, otra rama hermosa por la que me podría ir, pero el eterno amor de Dios es otro de los grandes fundamentos para la hermosa doctrina de la Trinidad. Porque un Dios que fuera solamente Dios no tendría a nadie a quien amar, pero Dios tampoco necesitaba crear a la humanidad para tener a alguien a quien amar. Porque Dios desde la eternidad y hasta la eternidad siempre vivió en una relación de perfecta comunión, armonía y amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Imaginémonos, un Dios que no es trino, un Dios que solo debería haber conocido el amor luego de crear algo. Y eso es completamente antibíblico. El amor de Dios es eterno. Y Él mismo fue desde la eternidad el objeto de su propio amor. Y comparte eso con nosotros. Y esto, que no lo tenía pensado, pero eso conecta perfecto con el para qué. ¿Para qué lo hizo? Y esto lo tenemos al final. Dice bueno, acá buena pista, ¿no? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad con nosotros en Cristo Jesús. Y acá están las dos. Para mostrar su gracia. Para mostrar su bondad. Bueno, ya expliqué lo que era la gracia.
Pero acá nos está diciendo algo diferente. No nos está diciendo que podría ser cierto, o mejor dicho, es cierto, de que Él también es muy rico en gracia, como es rico en misericordia, y por eso lo hizo. Acá está poniendo su gracia y su bondad como un propósito presente y futuro también hasta la eternidad. Y dice que el propósito es para mostrar su gracia, para mostrar su bondad. Y hermanos, esta es una enseñanza que a muchos les crea mucho conflicto. ¿Y cuál es esto? No es el hecho de la gracia de Dios, sino es el hecho de que el propósito de Dios, una de las motivaciones principales con las cuales Él nos salvó, incluso por las cuales Él creó el mundo antes de que hubiera pecado, es para algo que llamamos, que la Biblia le usa mucho, y está también en el capítulo 1, para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Ahí en el capítulo 1, versículo 6, dice: de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. No, perdón. ¿Estoy bien? Me confundí. O capaz que estaba ¿cómo dice en la Reina Valera el 6? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Exacto. Y ahí viene hablando de las bendiciones espirituales que nos dio, que nos eligió, que nos escogió ante la fundación del mundo para alabanza de la gloria de su gracia. Y en el versículo 12 dice, el propósito fue que nosotros, los judíos, que fuimos primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. O también dice en la Reina Valera, para alabanza de su gloria. Entonces, ¿qué causa conflicto a muchas personas? Y quizá pueda haber esto entre algunos de nosotros. Y si esto te causa un poco de conflicto, no te preocupes, no te juzgo, esto es normal y es parte de nuestro proceso de ir conociendo más a Dios y viendo lo grande que es Dios. Es el hecho de que Dios existe y Dios se mueve y hace las cosas para su propia gloria. Y esto a algunos nos choca. Es más, yo tuve un pastor hace unos cuantos años atrás, que él no solamente le chocaba, le enseñaba en contra de esto. Yo no sé si este versículo lo subrayaba con marcador negro, o cómo hacía, pero él enseñaba en contra de esto porque él decía que porque él veía el rol de Dios y el de Jesús principalmente como el de ser nuestro ejemplo. También muy peligroso cuando tomamos algo secundario y lo convertimos en lo principal. Entonces él decía, si Dios y Jesús, la figura de Jesús, Dios hecho hombre en Jesús, vino para ser nuestro gran ejemplo y Él hizo todo para su propia gloria, nos estaría enseñando a ser orgullosos y egocéntricos. Opa, estamos rozando una herejía importante ahí. ¿Por qué? Porque el egocentrismo y el orgullo, y déjenme abarcar todo eso dentro de la idolatría, tiene que ver con poner a algo, y cuando somos nosotros nos estamos poniendo nosotros mismos en el lugar de Cristo, de Dios. Ahora, pero para Dios mismo no hay nada más bueno, no hay nada más sano, no hay nada más lindo, no hay nada más amoroso, incluso para nosotros mismos, principalmente amoroso para nosotros mismos, que Él se ponga en el centro y nos muestre, che, yo soy el centro de todo. Y nos muestre, yo te creé y te diseñé para servir, para alabanza de mi gloria, y si vos te dedicás para alabarme a mí, para adorarme, no es porque Dios le vengan días de bajón y de baja autoestima y diga, che, a ver si me cantan alguna canción linda para levantarme el ánimo. No, porque Dios sabe que cuando las criaturas se dedican a alabar a su Creador, es eso lo que a nosotros nos hace bien. Porque vamos a estar viviendo acorde al propósito con el que fuimos creados.
Y nunca nos vamos a sentir tan completos como cuando nosotros acompañamos a Dios en su propósito de mostrar desde hoy y para siempre la grandeza de su bondad, la grandeza de su gracia, la grandeza de su misericordia, la grandeza de su gloria. Y yo estoy seguro que los días en los que vos más satisfecho te sentiste, más lleno, más feliz, más repleto de amor y abrazado por el amor de la Trinidad, fueron los momentos en los cuales tu mente y tus pensamientos y tu espíritu estaban consumidos por las verdades del Evangelio y por el amor de Cristo. Y eso lo que responde es a la realidad que cuando nosotros nos desviamos del propósito con el que Cristo nos creó y con el que Dios mismo existe, subsiste y se mueve, nunca vamos a lograr ser satisfechos. Entonces, es buenas noticias que Dios exista para alabar su propio nombre y para glorificarse a sí mismo. Es buenas noticias. Para Dios hacer eso no es egoísta, no es orgulloso. Es lo más amoroso que Él puede hacer. Qué cosa tan terrible, qué Dios perverso tendríamos nosotros si tuviéramos un Dios que dijera: dedícate a buscar y alabar y a satisfacerte en otra cosa que no sea yo. ¿Te imaginas si ese mensaje que viene de nosotros mismos, si eso viniera de Dios? Sería algo terrible. Entonces, alabado sea Dios, que todo existe para Él. Todo fue creado para Él. Todo existirá hasta la eternidad para Él. Nosotros mismos solamente encontramos nuestro propósito para Él. Para alabar su gloria, para alabar su gracia, su misericordia, su bondad y disfrutar de su amor para siempre. Amén. Amén. Entonces, hoy nos vamos con lo que Dios hizo por nosotros. Nos dio vida, nos resucitó, nos sentó en el lugar de honor junto a Cristo. Y todo esto fue posible solamente porque Él lo hizo en nosotros, con Cristo y en Él. Nos vamos sabiendo que lo hizo ¿por qué? Porque es rico en misericordia, porque Él no nos quiere dar lo que nos merecemos, que sería juicio. Él nos quiere salvar y nos quiere perdonar de nuestros pecados. Y también nos vamos porque Él quiere mostrar su gracia, su propósito ahora con nuestra vida, con esta nueva vida. Él quiere que la dediquemos a mostrar su gracia, a mostrar su bondad, para que otros también puedan disfrutar de esto. Y para poder compartir así también nuestra fe, para vivir para la alabanza de su gloria.